Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Paco Pando y en una de mis vidas pasadas fui conservador de colecciones. Y también en esa vida surgió la idea de una aplicación para gestionarlas. Antes de entrar en materia, un par de comentarios para los colegas de Colombia y de Argentina. Colombia, el nodo nacional de GBIF allí está en el Instituto Humboldt, que bueno, es dentro del contexto de Latinoamérica y en general de la red mundial de GBIF es un nodo muy fuerte, es muy activo y con muchas conexiones. Y en cuanto a Argentina, que también tiene un programa muy activo de la mano del Sistema Nacional de Datos Biológicos, pues mencionar el por qué sale en gris en los mapas de GBIF, que se debe a un tema de veto por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque en los mapas de GBIF las Islas Malvinas no salen como Argentina. Pero vamos, también Argentina es muy activo en la red de GBIF y paga sus cotas y está haciendo también muy buen trabajo. Bien, pues con este par de notas vamos a entrar un poco en el tema que viene ahora, que es dar unas ideas generales. Entonces, como son ideas generales, pues algunos de vosotros yo creo que podéis estar contándolas aquí también como yo. Y de todas maneras espero dar alguna sorpresa o haceros pensar un poco sobre qué tenemos delante. Y voy a rematar dando unas pinceladas de la historia que ha llevado desde una aplicación de base 3 para gestionar la colección de criptogramas de este jardín botánico a ELISE. Bien, antes de nada, por ir centrando el contexto, pues de lo que hablamos de biodiversidad, que según donde estemos se van a entender cosas diferentes. Bueno, pues nosotros biodiversidad, el foco va a estar en las especies, y de las especies a los ejemplares, que son las colecciones. Otra manera de verlo, o sea, de cómo encajan las colecciones en el mundo de la información sobre biodiversidad. Bueno, pues esto es una idea veterana de Lynn Houts de 1968, pero que yo creo que es bastante vigente y que sirve bastante bien para ver dónde estamos. O sea, cuando hablamos de biodiversidad y a nivel de especies, tenemos el mundo de los datos primarios, del tipo de información de esta especie está en este sitio, en este momento, porque alguien lo ha dicho, ha sido capaz de identificarlo, y ahí entran las colecciones, entran observaciones, entran citas de la bibliografía. La parte de los nombres, que es algo más que los nombres, o sea, los nombres, los táxones, la relación que hay entre nombres aceptados y sinónimos, los tratamientos taxonómicos, todo lo que tiene que ver con tipos, también es algo que manejar para entender y para sacar conclusiones sobre la biodiversidad. La parte de los táxones, ahí la información específica de los táxones, sus propias descripciones, cómo se agrupan, las clasificaciones, las filogenias, los usos, sus características moleculares a nivel de especie y de rangos, bueno, tanto superespecíficos como infraespecíficos. Y el otro bloque que vamos a tener que manejar cuando hablamos de biodiversidad va a ser la literatura. Pero bueno, nosotros aquí en este taller, o sea, dentro de todo este universo, datos primarios, especímenes con alguna escapada a la parte de nombres, con alguna escapada a la parte de táxones. Colecciones, ¿qué son? Bien. Son infraestructura. Eso tenemos, yo creo que es una idea que tener claro. O sea, no es un depósito, es una infraestructura. Infraestructura científica, que con dos facetas. Por una parte es el punto de partida del trabajo taxonómico. O sea, no se concibe que se pueda conocer la biodiversidad sin las colecciones, sin el acceso a los ejemplares. Y por otra parte también son el resultado de ese trabajo taxonómico. Los ejemplares que se recolectan, que se estudian, que se etiquetan, pues como parte del método científico tienen que estar disponibles para su reestudio, para reevaluar qué información contienen, qué características tienen. Y de ahí la importancia de las colecciones. Ya estamos viendo dos aspectos claves de las mismas. Uno, la conservación de los ejemplares, y dos, el acceso a los mismos. Bien, ideas. Y he mencionado por qué son tan importantes las colecciones respecto de otras fuentes de información, por los propios ejemplares, porque están ahí para que se puedan volver a examinar.
Y es lo que diferencia de eso de otras fuentes de datos, como pueden ser listas de observaciones o inventarios o bases de datos. Ese es el valor. También las hace mucho más caras de mantener, pero bueno, ese es el precio. Y aquí, bueno, el ejemplo es un ejemplar de finales del 18, bueno, pues una serie de etiquetas que dan idea de qué personas y qué estudios han sufrido ese material. Bien, normalmente cuando hablamos de ejemplares de las colecciones siempre estamos pensando básicamente en dos polos. Pensamos en qué es, qué bicho es, qué planta es, qué especie y dónde está. Pero aparte de eso, en la información típica o clásica de una colección, pues hay más que eso. Ahí se puede ver, es un reflejo de la taxonomía donde se encuadran los ejemplares, qué personas bien los han recogido, bien los han estudiado. También se pueden inferir datos históricos o fenológicos, por ejemplo, recorridos de expediciones científicas, o también estudiar las fechas de recolecciones. Sobre todo esto ocurre en plantas vasculares, donde en la inmensa mayoría de los casos hace falta la flor para identificar, para hacer estudios de fenología, lo cual ahora es bastante pertinente en relación a los fenómenos de cambio climático, las consecuencias que tienen, etcétera. También material para estudios moleculares. En fin, que lo que hay en una colección es bastante útil no solamente para los taxónomos, sino para otro grupo de personas y intereses bastante más grande. Bien, y bueno, esta es una referencia para que tengáis a mano de este trabajo de Suárez y colaboradores, donde hace un recorrido sobre casos reales de para qué se han usado las colecciones y para ponerlas en valor. Y también esto como conservadores también tiene una derivada, que es a la hora de cómo organizar y cómo presentar y qué servicios da la colección, tener en cuenta que no solamente es un servicio para taxónomos. Okay. Bien. Más cosas, ¿no? Salud, contaminación, etcétera, cambio climático, etcétera. Bien. Bien, bases de datos y colecciones, y bases de datos y detrás de la base de datos sistemas de información. ¿Cuál es el problema que tienen las colecciones sin la base de datos? Pues que la información solamente puede ser accesible de una manera. Si tenemos nuestra colección organizada taxonómicamente, es muy fácil encontrar todos los ejemplares de una especie, pero por ejemplo muy difícil localizar todos los ejemplares de una localidad, o todos los ejemplares que florecieron en abril, por ejemplo. La base de datos lo que va a hacer es permitir acceder a toda esa información de múltiples maneras y por tanto multiplicar el valor y la utilidad y la eficiencia de la colección. Una base de datos, índices múltiples, usos múltiples. Bien. La correspondencia entre, bueno, ¿cómo se puede ver en una base de datos? En este caso, la de la colección de criptogamia de este jardín, bueno, donde se ve cómo las distintas partes del ejemplar físico se corresponden con la base de datos. Las localidades, las revisiones, las indicaciones de que son tipo, etcétera. Bien. Aparte de la base de datos o el sistema de información, de servir para dar un mejor servicio, para que sea la base de datos más útil, también tiene que servir, y aquí es donde se nos va el 90% del tiempo a la gente involucrada en colecciones, en hacer mejor gestión. Gestión de la colección, toda la parte de etiquetado, toda la parte de transacciones, préstamos, intercambios, solicitudes, localización de los ejemplares, mejor control, etcétera. Esto es fundamental. Ahora creo que tengo una diapositiva al final donde resumo todas estas cosas. Bien, bueno, esto es una aplicación antigua que servía para localizar en el espacio físico por armarios de la colección donde están los ejemplares. También el espacio disponible en ellos. Bueno. Bien, ahora vamos a pasar a algo más de filosofía, muy brevemente. O sea, no todas las colecciones son iguales, es más, ninguna colección debería ser igual. O sea, una clasificación estándar de las colecciones de biodiversidad es esta que traigo aquí, pues hay colecciones mundiales, otras nacionales o regionales, y hay colecciones con fines específicos de referencia o destinadas, por ejemplo, a identificar, de referencia, por ejemplo, en colecciones que hay
en especies protegidas, en parques nacionales, que dan una idea de la biodiversidad que contiene el propio parque, colecciones especiales de un grupo, asociadas generalmente a proyectos y programas de científicos o de gestión o de mejora vegetal, etcétera. Y la segunda parte, que es realmente dos herbarios, perdón por centrarme en los herbarios, pero esto aplica igual a las colecciones de zoología, no deben ser iguales. O sea, es misión de cada responsable, de cada conservador, pensar cuál es la posición de su colección en el mundo. O sea, ¿qué hace mi colección diferente de las demás? ¿Cuál es su valor añadido? Y sobre esa idea de misión y de visión, que por supuesto debe estar de acuerdo con su contexto, con el centro donde se engloba, con el tipo de investigación o de trabajos, pues servir de guía para su gestión. ¿Qué materiales debe incluir? ¿Qué materiales debo rechazar? ¿Hasta dónde debo crecer? Etcétera, etcétera. Y esto es clave. Esto es clave, sobre todo también teniendo en cuenta que las colecciones en general se ven como depósitos de cosas viejas que ocupan mucho espacio. Y por tanto son presa fácil de gestores ocurrentes. Entonces, tener esto pensado, tener esto bien articulado es importante. No solamente por una cuestión de supervivencia, también por una cuestión de la propia ética y de qué hacemos nosotros como servidores de lo público en este mundo. Bien, esto ya lo hemos visto. La segunda parte. Para que una colección tenga significado en ese universo, tiene que ser parte del paisaje global. Y eso significa ahora estar en Internet. Pues si no, pues está condenado a desaparecer. Ahora mismo, si no estás en Internet, no existes. No se te consulta, no se usa, se cuestiona el valor de la colección, empieza el declive. Entonces, también esto enlaza con las bases de datos, con publicar datos en Internet, con hacer que la colección se use y en el fondo tenga sentido y que esa inversión pública tenga un retorno a la sociedad. Y me falta mi diapositiva favorita. Pero no hay problema porque la cuento luego. Pero bueno, ya hasta aquí llega la presentación. Entonces, preguntas, ideas. En el año, no sé si decir el año, yo creo que era el año 89, entonces tenía yo 20 y pocos años. Pues aquí una plaza de conservador de colecciones, aquí en este jardín botánico, y rápidamente me puse a pensar maneras para trabajar menos. Entonces, pues en ese momento llegaban también los primeros PCs, ordenadores portátiles al jardín botánico, y rápidamente, sobre todo a partir de la necesidad de no tener que teclear las etiquetas muchas veces, pues empezó a crecer un sistema. Enseguida, un amigo mío y yo, él era en ese momento profesor ayudante en la Facultad de Informática, pues nos pusimos a dirigir un proyecto para un sistema de gestión de colecciones que lo llevó a cabo María Victoria del Val, y ese fue el núcleo de la aplicación. Hacía etiquetas, hacía préstamos. Y así he hecho a rodar el programa. El programa ha ido creciendo básicamente para cubrir las necesidades reales de una colección hasta ser lo que es. O sea, ya cuando empezó el nodo de GBIF, en ese momento evaluamos opciones para dar un servicio a la gente que tiene los datos de biodiversidad, y las colecciones eran una parte estratégica en todo el panorama. Pues optamos por dar apoyo, crecer, mejorar la aplicación, en lugar de adoptar alguna de las que había en ese momento circulando por el mundo, que bueno, tenían, como todo, una partes que son mejores, partes que son peores, y también como todo, como los automóviles, yo pongo el caso. O sea que si con un modelo de coche satisfaciésemos todas las necesidades, pues solamente habría modelo de coche, pero realmente hay muchos porque las colecciones son diferentes, y en ese juego de valorar qué importa, qué es necesario, qué es accesorio, pues la cercanía a los datos, que haya buen apoyo
a la aplicación, tanto a la hora de desarrollar, como documentar, como dar formación. En fin, una serie de características o de requisitos nos hizo inclinarnos entonces por mantener y desarrollar esa aplicación que nació, como os he contado, y cuyo resultado actual es Elysia. Por el camino, bueno, pues estuvo el cambio de base 3 a Access. Hubo exploraciones para que el gestor de base de datos no fuera el motor de Access, sino que fuera MySQL. Eso todavía está por ahí y se puede discutir al final de la semana. Surgió Thorbar por el procedimiento de especiación y diversificación. Y ya el año pasado volvimos otra vez a juntar las aplicaciones y bueno, pues es vuestra aplicación, la aplicación crece por donde digáis. O sea, ya el nodo de GIF está pues, para que la cosa funcione y dé el mejor de los servicios.